Los temas se fueron sumando de a poquito, o sea, creo que siempre estuvieron ahí de manera latente y se fueron atando. O sea, cuando empecé a escribir Distancia de Rescate, tenía claro, por ejemplo, una cosa que sí tuve claro desde el principio y que estuvo en los primeros ejercicios, o sea, en las primeras, cuando uno juega a tomar nota de esos primeros párrafos donde trata de darle forma al narrador, dónde va a suceder esto, con qué tono se va a contar. Estaba la extrañeza de ver a tu hijo, confirmar en la mirada de tu hijo que es tu hijo y a la vez tener la certeza de que no es completamente tu hijo, de que algo cambió adentro y es horroroso y no hay manera de demostrarlo. ¿Cómo le contás eso a los demás? ¿Cómo generás una alarma alrededor de eso si es una certeza que es intangible, ¿no? Ese terror, o sea, lo extraño. Y casi que de manera natural se fueron configurando ahí los otros temas que vos decías. O sea, enseguida apareció el tema de la maternidad. O sea si el horror es esa extrañeza, ¿en qué momento no vi a mi hijo como para que esa extrañeza entre sin que yo haya estado ahí para ayudarlo? O sea, ¿en qué fallé yo como madre? Si es que la extrañeza implica, por ahí la extrañeza es muy necesario también, ¿no? Sí, pero creo que cuando nace la extrañeza, bueno, quizás es lo que pasa también con los adolescentes y los padres, es el momento en que ves a tu hijo y decís, no estoy 100% de acuerdo en lo que ahora es mi hijo, ¿no? Sí, ahí hay extrañeza también. Entonces yo creo que en realidad el terror, hablabas del terror, siempre tiene que ver con eso, es decir, al final es llevar al extremo miedos que en realidad son muy cotidianos y que están en el ámbito familiar y entre los amigos, entre lo que vivimos todos los días, ¿no? Y después se sumó el tercer tema, ya casi no hacia el final de la novela, sino hacia el final de la gestación de lo que iba a ser la novela, apareció la idea de los problemas que había en el campo argentino con el glifosato, con las fumigaciones en los campos, que era un tema que yo tenía ya, digamos, en la cabeza hace tiempo como ciudadana. Había estado viendo algunos documentales, no circulaba tanto la información como ahora, pero yo estaba muy impactada, me parecía terrorífico y un terror real, o sea, es espantoso. ¿Sabes qué me pasa a veces? Que viajo a países que no tienen tan internalizado las consecuencias del glifosato y esta preocupación que yo tenía como ciudadana, de pronto apareció sola en la novela. O sea, bueno, en realidad no apareció sola. Yo tenía muy en claro, o sea, yo tenía la estructura ya en la cabeza de cómo iba a ser la novela y yo necesitaba un accidente puntual que sufrieran madre e hija, pero que se desencadenara primero en la madre y después en la hija. Y empecé a tratar de averiguar qué tipo de cosas podrían ser. Y nunca se me hubiera ocurrido que el glifosato podía tener un accionar tan letal en tan pocas horas sobre una persona. Pero me puse a hablar con un científico argentino que es amigo y le digo, mirá, tengo este problema, ¿qué harías vos? Y él me dijo, bueno, puede ser esto, esto y esto, ¿no? Y cuando me dijo glifosato dije, claro, glifosato, hablemos de glifosato. Claro. Y entonces ahí empecé a estudiar un poco más a fondo la problemática y bueno, apareció ya de fondo en toda la novela. ¿Cuáles son tus retos? Es decir, Distancia de Rescate lo sentís más como una estructura que aún más extensa se mantiene, ¿no?, dentro de lo que fue tu experiencia o esta experiencia escribiendo cuentos, pero ahora que estás escribiendo esta nueva novela, ¿qué es lo que más te cuesta? Es decir, ¿es la longitud? ¿Es el desarrollo más de los personajes que a veces te permite la novela y los cuentos no te permite? Nada de todo eso, con todo eso me siento bastante cómoda. Es más bien un tema de medir, o sea, para mí la tensión es de verdad muy, muy importante. O sea, yo siento que en cuanto la tensión cae en un texto, obviamente cae la atención también. Y a mí me gusta esta sensación, porque me gusta a mí como lectora, porque son los libros que más disfruto. Por supuesto, a ver, cuando hablamos de tensión no estamos hablando de la tensión del thriller y del horror, estamos hablando de esta cosa tan divina que te hace doler el estómago y decís, por Dios, yo quiero saber qué está pasando porque si entiendo esto voy a entender algo también de mí, de mi vida, de lo que pasa. Esa sensación de perseguir cierta información vital, ¿no?, que te deja suspendido y ansioso por entender. Y
yo siento que en cuanto eso se suspende hay algo, digamos, algo de la magia, de lo narrativo, que abandona al lector, y es como si se apagaran las luces del teatro mientras está la obra en función. O sea, los actores pueden seguir actuando, pero ya no ves nada. O sea, es un desastre, ya estás distraído, ¿por qué se apagó la luz? ¿Qué está pasando? Venga alguien, o sea, se desactiva eso y se desactiva todo. Y yo siento que la atención, me doy cuenta como lectora, funciona muy distinto en mí cuando leo cuentos que cuando leo novelas. Y es ahí donde tengo cierta incertidumbre, ¿no? Me pregunto, ¿esto funcionará igual que en el cuento? O sea, evidentemente ahora sí me siento fuera de mi zona de confort, cosa que no me pasaba con Distancia de Rescate. Pero me gusta eso, o sea, hay que probarlo igual, claro. ¿Cuáles son esos momentos en la novela que sentís que se cae? O sea, ¿en qué son las descripciones? ¿Son en el desarrollo de la trama? Yo creo que en los cuentos la tensión es muy alta desde el principio y es una tensión tonal hasta que el cuento te abandona. No en todos los cuentos, pero digo y en la novela en general la tensión crece de una manera muy gradual. O sea, la novela se toma más tiempo en demostrarte que es interesante, ¿no? Entonces, ese lapso, como cuentistas, me genera un montón de dudas. Pero bueno, no sé, qué sé yo. Hay que ver qué pasa, hay que navegarlo. Te quería preguntar otra cosa sobre algo que mencionaste antes, que es sobre las convenciones, ¿no? Que en tus cuentos siempre aparecen como situados en ámbitos muy domésticos, padres, hijos, abuelos, y son estos ámbitos domésticos los que generan este horror que vos también decías antes, ¿no? Este horror de la convención, ¿no? De lo que puede pasar, de las transformaciones. Hay también como una especie de violencia en algunos cuentos, y quería preguntarte si estás de acuerdo con eso, y si en el caso de que sí, ¿a qué se puede atribuir? ¿No? Pienso de nuevo, ¿no? en el ejemplo de Un hombre sin suerte, ¿no? Es como La lavandina, ¿no? Pero siempre dentro del ámbito doméstico, es una violencia, ¿no? Que está como dentro de lo reconocible, pero como que lo reconocible se vuelve irreconocible. Entonces quería saber si era algo que vos compartís y que querías desarrollar cuando te pones a escribir los cuentos. Sí, claro, o sea, obviamente quería desarrollarlo, pero no desde un lugar intelectual. Yo no, creo que nunca me saldría esto, porque me considero incapaz, me encantaría decir, vamos a escribir sobre tal cosa, o sea, yo llego a esos lugares desde lo intuitivo, ¿no? Pero desde lo intuitivo también encuentro qué me resulta, por ejemplo, violento a mí. Y una cosa que a mí me resulta muy violenta es, y que está en Un hombre sin suerte, y que está en Mis padres y mis hijos, y un poco en Distancia también, es el rechazo que me genera a veces mis propios prejuicios, ¿no? O sea, a veces estoy atenta a las maneras en las que mi cabeza contesta a ciertas situaciones y me genera rechazo la manera en que reacciono, ¿no? ¿Cómo puedo pensar esto? ¿Cómo puedo tener este prejuicio? ¿Cómo puedo estar pensando tan mal de esta persona? Y entonces en estas historias me interesaba jugar un poco con eso. O sea, en realidad son historias que toda la violencia en realidad está ocurriendo en la cabeza del lector, porque el texto no está haciendo nada malo. Todos los miedos y las oscuridades que estás tratando de manipular en tu cabeza son ideas tuyas de lector, no están en el texto. Bueno, el texto las impulsa, pero no sé si me explico. Entonces era jugar un poco con eso. Y cuando empezás a escribir, a veces uno empieza con un tono en particular, vos hablas de lo intuitivo. ¿Qué es lo primero que haces? ¿Tenés una fórmula que te funciona o que te ayuda a comenzar? ¿O te pones frente a la hoja en blanco y ahí ves qué sale? Todo empieza en la cabeza, en el sentido de que para que me ponga a tomar nota de algo, hace tiempo que estoy pensando en algo, y eso que voy pensando
justamente porque no lo anoto, me tomo muchas libertades, cambia radicalmente, me olvido de partes, vuelvo a eso, pienso en muchas cosas y hay dos que vuelven, no voy yo a ellas, tienen que volver ellas a mí, ¿no? Hay dos o tres que siguen dando vueltas. O sea, siento que en cuanto uno apoya el lápiz en el papel, las cosas se cristalizan y ya es difícil volver atrás. Uno empieza a enamorarse de una oración, de un sonido, de cosas que al final son muy tontas y engañosas. Y en cambio en la cabeza todo es difuso, relativo. Entonces es como un espacio largo de libertad que hay ahí de trabajo. Y que tiene que ver más bien con cosas que tienen que ver con las sensaciones, con las intuiciones, con determinadas imágenes. No hay palabras en esa instancia. No es que estoy jugando a armar un primer párrafo perfecto, no, es todo intangible. Sí, como una sensación. Sí, exactamente. Y también voy como afinando, esto sí es bien importante para mí, voy afinando una suerte de estado anímico al que quiero llegar hacia el final del cuento. Y eso sí para mí no es modificable, eso no lo toco, o sea, puede cambiar radicalmente un argumento, un personaje, pero ese estado no lo toco porque estoy escribiendo justamente porque quiero entender ese estado, entonces sería inútil la escritura si yo cambiara eso, ¿no? Eso es lo que me hace bien, por eso quiero llegar a ese lugar. Y después después eso va al papel y ya empieza a volverse... empieza a materializarse, ¿no? Para mí la escritura siempre es algo material, siempre tiene que ver con las cosas concretas, con las acciones, con lo que se puede ver, con lo que se puede oír, y eso tiene que llamar en el lector a todo lo que a mí me estuvo pasando de manera abstracta antes de llegar a esas palabras, ¿no? Y no lo escribís en tu cabeza, es decir, cuando experimentás estas sensaciones no les pones palabras. Queda como más en un plano de la intuición. Sí, yo diría que es un plano más físico, diría, ni siquiera de la intuición, ¿no? Es algo muy... como no un malestar, pero como un estar. Es sí, exactamente en qué parte del cuerpo me duele esto, ¿no? Y te duelen partes muy distintas, es re interesante. Sí, es muy abstracto al principio. Por ejemplo, distancia de rescate, ¿dónde te dolía? Bueno, distancia de rescate me dolía en una parte que no sé dónde queda, pero que es esta gran pregunta acerca de la maternidad, ¿no? Y, por ejemplo, mi gran pregunta, mientras yo escribía distancia de rescate, es, yo estaba pensando, ¿puedo ser madre, no puedo ser madre? Que esa es la pregunta. Para mí, algunos serán la pregunta de... ¿seré buena madre? Mi pregunta más bien es, ¿podré soportar la maternidad? Y no soportar en tema, hace mucho ruido. O sea, ¿sería capaz de sobrevivir al dolor de perder un hijo? Para mí esa es mi gran pregunta. Y ahí está mi vulnerabilidad. Y lo que hice de punta a punta distancia de rescate es tratar de entender cómo llevaría yo ese dolor. O sea, yo creo que la literatura, el gran poder de la literatura, si tuviéramos que darle un uso, que es lo que estamos todo el tiempo en esto, si queremos que algo sea útil, si tuviéramos que decir por qué es útil, es justamente por eso, porque es un espacio en el que uno puede probarse y tratar de entender qué pasaría o cómo haría uno determinadas, si uno pudiera sobrevivir en determinada escenografía. Cómo saldría parado, y esa información, o sea, lo que vos concluyas a partir de eso hace que tu vida llegue a un continente o a otro, ¿no? Es algo bien delicado. Y hay como dos pérdidas ahí, porque es David y también es la hija de Amanda, ¿no? Es como dos tipos de enfermedades diferentes. Uno que es como una transformación, como en una monstruosidad, que es como... otro tipo de experiencia de una madre, ¿no? Cómo sobrevivir a que tu hijo se transforme... En un adolescente. En un adolescente, no, que es una monstruosidad, ¿no? Sí, hay varias preguntas dentro de la gran pregunta de la maternidad, ¿no? Sí. No, es que es una pregunta que me toca muy de cerca. Y... no, y quería hacerte una pregunta más en relación a vivir al exterior, ¿no? O sea, vos vivís en el exterior. ¿Cómo es escribir fuera de la Argentina? ¿Cómo es
cómo es escribir fuera, ¿no? De tu lugar de origen, pero también en un lugar donde hay otra distancia, que es la distancia geográfica, espacial, lingüística, cultural. ¿Cómo eso te influye, te impacta cuando estás trabajando? Y yo creo que hay etapas con eso, ¿no? O sea, los primeros 2 libros que terminé fuera de Argentina, que fueron Distancia y 7 casas vacías, fueron libros que se empezaron en Argentina, se empezaron en Buenos Aires, y digamos que yo inmediatamente que ponía la cabeza en ese libro estaba otra vez en Buenos Aires. Creo que a esos libros no los tocó en lo más mínimo estar fuera. Y en cambio en lo que estoy escribiendo ahora sí, lo que estoy escribiendo ahora es muy diferente, y no sé si hubiera sido de esa manera si me hubiera quedado en Argentina. Sí. Quizá hubiera sido diferente, pero de otras maneras. Es muy difícil para mí pensar en eso porque al final siempre estás comparando algo que es el presente con algo que es otro presente hipotético que en realidad no conoces, no sabes cómo hubiera sido quedarse en Argentina. Pero a nivel personal, yo siempre me sentí un bicho raro en todos los sentidos, incluso en el sentido geográfico. O sea, yo me acuerdo cuando yo vivía en Hurlingham, toda mi vida viví en Hurlingham, y era muy provinciana. Y me acuerdo cuando empecé a ir a la universidad, iba a la UBA, en Ciudad Universitaria. No hice la carrera de cine. Ah, claro. Y me acuerdo, hubo un par de veces que mis compañeros me miraban y decían, hablas raro. Sí, pero me estoy moviendo de provincia a capital, o sea, con el esfuerzo que estoy haciendo para formar parte de esta comunidad y no verme como un bicho raro. O sea, siempre fui esa cosa media rara, extraña, y que aprendí al final a llevarlo, y bueno, ahí en Berlín soy la reina de lo raro, porque además en Berlín me gusta mucho porque hay una comunidad hispanohablante muy grande, enorme, cosa que yo no me esperaba. Hay muchísimos artistas, muchísimos músicos, actores, bueno, no hay escritores. O sea, hay 2 o 3 contados con los de la mano, porque claro, es una situación muy extraña si tu dominio es el de la palabra, irte a vivir a un país donde tu palabra no la escucha nadie, ¿no? De hecho, con eso pasa algo bien tremendo, que es que cuando sos extranjero, o sea, el estatus de extranjería es un estatus invisible, en el sentido de que lo que pasa alrededor tuyo, sobre todo en los primeros años, ahora por ahí no están así, pero en los primeros años, no sé, yo veía, es horrible esto que voy a decir, pero realmente pasa, hay un borracho en la calle durmiendo en el frío, y no es tu borracho durmiendo en el frío, no es es un problema de la ciudad, no es un problema tuyo, ¿entendés? Vos estás muy aislado de lo que está pasando alrededor tuyo. Es una barrera muy extraña, pero está esa barrera. Y la misma barrera está hacia tu lado, o sea, vos no sos ciudadano de esa ciudad, ¿entendés? De pronto toda la ciudad se para y van a votar y vos estás ahí. Sí. No, ¿cómo participo de esto, no? O en un partido de fútbol, siempre estás afuera. Sí. Y por otro lado, estar siempre afuera y estar siempre con esa distancia, de, mira, hay un borracho y no es mío, es también la distancia de lo literario. O sea, es esa distancia, no sé si le pasará a todos los escritores, pero a mí, en mis peores momentos, en mis momentos de más dolor, por ahí en vez de estar pensando en las consecuencias de lo que está pasando, pienso, esto voy a tomar nota cuando vuelva a casa, porque esto es interesante, ¿no? Sí, claro. Es también una manera muy cobarde de recluirse y de no conectar con ese otro que está durmiendo en la calle, pero bueno, eso es extranjería también. Y no, nada, iba a decir que es esta situación de estar y no estar, ¿no? en tu lugar de origen, pero al mismo tiempo estar y no estar donde estás viviendo, como que te crea como una situación de desventaja, pero de privilegio, ¿no? Porque al mismo tiempo no tenés que involucrarte con determinadas cuestiones que están atravesando los ciudadanos. Bueno, te involucras igual, entiendo igual lo que decís, te involucras con otra distancia.
Y eso también es interesante. O sea, yo no me di cuenta de lo provincianos que éramos, otra vez esta palabra, pero incluso los porteños, que nos creemos tan cosmopolitas, yo no podía creer lo lejos que queda mi ciudad del resto del mundo, en muchos sentidos, en muchos sentidos. Con lo potente que es Buenos Aires y con lo despierta que es y con la energía que tiene, pero o sea, te da una perspectiva muy interesante y entonces ante la verdad que se comenta en los medios, que se está discutiendo, que se lee en los diarios, siempre tenés una mirada que es corrida del lugar, que es muy incómoda porque no tenés, o sea, ya no tenés acuerdos tan certeros con la gente pero también, no sé, es interesante. O por ejemplo la relación que empezó con Latinoamérica cuando yo me fui de Buenos Aires. O sea, yo fui porteña hasta mis... ¿A qué edad me fui? Tendría 35. Yo fui porteña hasta mis 35, que me fui a Berlín, y ahí pasé a ser latinoamericana. Claro, claro. Y yo nunca había tenido amigos latinoamericanos, nunca había comido comida colombiana, mexicana, ni leído sus noticias, ni discutido los desastres de sus presidentes. Y todo eso pasa ahora en las mesas de los domingos en mi casa, en Berlín. Entonces, no, Cortázar decía que cuando él vivía en Francia, que cuando un argentino cuando vivía en París dejaba de ser argentino y pasaba a ser latinoamericano. Qué bonito, pero es eso exactamente. Entonces, a esa perspectiva me refiero. No es que encontrás una verdad superior, qué sé yo, no, solamente que, no sé, no sé, por ahí, por ejemplo, a mí lo que me pasó es que dejé de leer los diarios. Bueno, por ahí hay pasó algo en particular, leo el diario, pero me di cuenta que en realidad los diarios estaban haciendo un circuito y regurgitando noticias que por ahí no eran las noticias que había que estar relevando, ¿no? ¿Te referís a los diarios argentinos? Argentinos, ¿no? Como estaban en lo pequeño, y yo me estaba perdiendo unos monstruos enormes. A eso me refiero con distancia.